Por eso, hoy les traemos dos panelistas expertos en temas de cambio climático, en temas de biodiversidad, de bosques y sobre todo de la Amazonía. Recordarles que la Amazonía no es solo Colombia, son 8 o 9 países más en Latinoamérica y si se altera estos ecosistemas o este ecosistema que es uno de los más importantes del mundo, seguramente alteraremos el comportamiento del planeta como ya lo manifestó. Vamos a arrancar por el doctor José Félix Montoya, soctenista de la Universidad Nacional de Colombia, con una amplia trayectoria profesional en el ámbito nacional e internacional en los sectores públicos y privados, así como en el desarrollo de proyectos, consultoría con cooperación internacional. Es una persona que se ha destacado por la defensa, protección y conservación del medio ambiente, especialmente de la Amazonía, labor que lo ha llevado a ser merecedor de varios reconocimientos. Actualmente el doctor José Félix es el coordinador del programa Riqueza Natural, Acción contra la Deforestación en la Amazonía de USAID Colombia, ejecutado a través de Chemonis International, del cual él es su director en Colombia, en nuestro país. Entonces, doctor José Félix, bienvenido a ponerlos en sintonía. También tenemos un experto en temas de los bosques tropicales en la Amazonía, un defensor del medio ambiente. Nos acompaña también Gustavo Adolfo Garzón, asesor en mecanismos de protección ambiental y articulación del programa Riqueza Natural, USAID Colombia, Acción contra la Deforestación en la Amazonía colombiana, un naturalista enamorado de las cosas simples, profesional, conocedor y promotor de la gestión de la conservación de la naturaleza, el ordenamiento ambiental y la cultura del territorio y el crecimiento participativo en igualdad de equidad para el buen vivir, la sostenibilidad del desarrollo humano y la prevención de riesgos. El doctor Gustavo también tiene mucha experiencia en temas de bosques, de Amazonía, y es una de las personas que nos está asesorando mucho también en la organización frente a los temas ambientales, así que es un gusto también poder compartir con el señor Gustavo Adolfo. Bueno, bienvenidos. Vamos a ver cómo se relacionan y qué relaciona estos ecosistemas de la Amazonia con el cambio climático y cómo nosotros entramos en este quehacer. Reglas de juego. Apunten todas sus preguntas. La idea es poder compartir. Voy a usar expresiones técnicas en ocasiones y quizás no teste. Voy a referirme a los términos y explicar los términos alrededor de los temas de algunos temas y términos de cambio climático. Algunos otros conceptos básicos podremos discutirlos, pero es necesario que los apunten y los resuelvan. Mínimos ecológicos, por ejemplo, conceptos ecológicos son fundamentales para este ejercicio de el liderazgo. ¿Por qué? Porque su comprensión de esos términos tiene que ver con el cómo nos entienden y nos comunicamos con el resto para poder avanzar en nuestros propósitos. Y rápidamente, una primera reflexión. El propósito con esto es que ustedes tengan una brújula con la cual se orienten apropiadamente para sus ejercicios, cada uno en su localidad, individualmente, organizacionalmente. Y aquí les dejo como unas inquietudes no para esta sesión de hoy, sino para todas las sesiones del curso y para el curso de sus vidas. Mantengan esa reflexión alrededor de ello y si no, esta intervención y muchas otras se podrán estar perdiendo en el tiempo. Es fundamental. Me refiero a ese concepto pequeño inicial de para qué es ese liderazgo ambiental. Entonces, ahí les dejo como la inquietud. No olviden que todo esto y todas las interacciones que hagan son la brújula de su vida y su gestión. Felipe nos ha planteado como dos componentes gruesos de este ejercicio de formación de liderazgos, de líderes ambientales. Nosotros vamos a concentrarnos en esto que estamos denominando
mínimos amazónicos para el liderazgo ambiental. La primera sesión, la semana, con se tuvo ya esa primera reflexión alrededor de la importancia de los recursos naturales con el doctor Gustavo Amado. Hoy estamos en esta segunda sesión y para que vayan mirando cómo están hilados entre sí los 4 componentes, 4 temas. Seguiremos con la deforestación y retomaremos un poco en esa sesión algunos otros aspectos de cambio climático de la sesión de hoy. El tema de los efectos en las dinámicas de los ecosistemas, que tienen que estar muy ligados al tema de deforestación. Entonces retomamos un poquito la parte final de esta segunda sesión de cambio climático, la complementamos con la siguiente. Y finalmente tendremos una llamada Emprendimientos Sostenibles, que nos orienta acerca del cómo es posible pensar y hacer diferente no solo en la Amazonia, sino en donde encontremos ecosistemas naturales. Y bueno, entremos entonces. Específicamente, seguimos con esa brújula. Específicamente, vamos a referirnos en toda la sesión a la importancia de la Amazonia para el clima global. Y los 3 temas principales de hoy son el primero, importancia de la Amazonia para el clima global. Tiene 2 subtemas. Los ríos voladores, el agua que utilizamos, ¿de dónde viene? En esto el doctor José Félix nos va a hacer una preciosa presentación. Y complemento posteriormente con hablando sobre el carbono y otros parámetros que tienen que ver con el clima global. El segundo capítulo, responsabilidades y compromisos respecto al cambio climático. Y finalmente, un tercer capítulo que apenas voy a dejar insinuado, porque lo vamos a complementar después de que veamos la sesión de los temas y las implicaciones de la deforestación. Ese mapa que están viendo, perdón, ¿todos lo ven? ¿Hola? Sí, lo vemos. Sí. Sí, perfecto se ve. Bueno, este mapa nos ilustra lo que hay de coberturas boscosas en el planeta entre los años 2000 y 2012. 12 años de estudio. Son 654.000 imágenes de satélite. Es un trabajo gigante y nos muestra lo que queda. En la parte inferior abajo, unos códigos más o menos nos dicen qué es lo que ocurre. Y en otras secciones del mapa, como estas zonas oscuras, es que los ecosistemas no son de bosque, zonas desérticas o son zonas con agrosistemas muy transformados, pero ya no es definitivamente bosque. Revisen la cifra de abajo, a la izquierda, 2.3 millones de kilómetros perdidos de bosques, más 800.000 degradados. Eso es lo que nos queda en el planeta. Pero también lo importante y lo interesante con este país, aquí donde estoy señalando con el cursor, como las masas más homogéneas de bosques quedan en nuestra Amazonia y la selva del Congo africano. Otra aclaración, esta presentación queda para ustedes, donde aparecen, me devuelvo un momentico, donde aparecen este icono, está la referencia, la cita bibliográfica para quienes después quieran consultarla. Y ya más en concreto con nuestra Amazonia, encontramos la ubicación acá con la distribución de los países, de sus países. 9 países, más de 7 millones de kilómetros cuadrados, habitada por más de 33 millones de personas. Engloba también 610 áreas naturales protegidas.
son parques nacionales, otras categorías de manejo de protección ambiental y 2.344 territorios indígenas de 385 grupos étnicos diferentes. Ocupan el 52% de la cuenca amazónica. Este otro mapa es casi abrebocas a la presentación del doctor José Félix. Nos va a hablar de algo muy interesante que poco hemos conocido o valorado. Ahí salió, hay mucha gente aquí. Nos muestra la distribución de las cuencas. Lo vemos en estos tonos verde oscuro y los otros bosques en estos tonos claros. Como en función de un drenaje casi que, si se fijan, desde la zona del Ecuador, costa Perú, hasta la mata atlántica. ¿Sabían ustedes que ese paisaje no siempre fue así? Hace muchos millones de años, este río Amazonas drenaba hacia el Pacífico. Teníamos otros tributarios, otros afluentes que drenaban al Atlántico, pero esto se rompió y se cambió completo el paisaje con la emergencia de la cordillera andina. Dividió completamente el continente en términos de función. Y así nos dejó con el río más grande y caudaloso del mundo, el río Amazonas, pero nos dejó también compartidos muchos aspectos biogeográficos, ecosistémicos, en lo que llamamos esta zona pacífica. Bueno, como les anunciaba, aquí los dejo con el doctor José Félix. Nos va a hablar de algo absolutamente mágico. Doctor José Félix, esto es todo suyo. Bienvenido. Vamos a hablar rápidamente desde donde ustedes estén. Veo que Araceli, creo que Paraguay, creo que hay unos compañeros en Huaraz, Perú, otros en México, otros en Planeta Rica, otros en Brasil, los que estén donde estemos. Tenemos un efecto, todos siempre nos preguntamos de dónde nos llega el agua. Esa agua, hay algo que está ahí, un perrito por ahí ladrando. Esa agua, ¿de dónde nos llega? Vamos a hacer un viaje. Si ustedes observan, la Amazonía y ven una línea que está en el mapa en este momento sobre los ríos voladores. Nosotros, el agua que nos tomamos en cada una de las casas, cuando abrimos la pluma, cuando abrimos esa llave, siempre miramos que de dónde viene. Vamos a ver este video para que lo analicemos. Ojo con este video que está en función de Colombia, pero vamos a hacer un comentario sobre devolverla de oro. El efecto que estemos en el Ecuador, la línea del Ecuador, puedes mostrarla, más o menos va pasando por el Ecuador y toca una parte de la zona de Colombia, está un poco más arriba de la línea. Ahí hay unos efectos que hace que por presión la lluvia, una gran parte de la lluvia va hacia el sur del continente y otra parte también sube. Ahorita vamos a ver la que está Colombia. O sea, el Ecuador genera dos efectos, uno hacia el sur y otro hacia el norte. Vamos a mirar dónde nace el agua que nosotros utilizamos para bebida, para consumo, dónde está naciendo. En este momento, el agua que vamos a tomar durante los siguientes meses, en dónde está naciendo y cómo está llegando. Eso es lo que llamamos los ríos voladores y vamos a verlos. Les decía, entonces, a la izquierda tenemos el mapa, la radiografía de la red hídrica y vemos cómo todos estos países se van por un hilo común, pero eso también quiere decir que las raíces están muy diversas, van a un mismo propósito. Eso nos establece una conexión mucho más allá de nuestras localidades, de nuestra
después de hablar de la importancia del agua, yo en diapositiva anterior tal vez les mostré algunos datos interesantísimos. Por ejemplo, que esta Amazonia, Porque pudieron haber enviado el link, ¿no? acá en esta desembocadura nos está generando 225.000 millones de litros por segundo. No se cierran los ojos y tratan de imaginarse cuánto es un metro cúbico, y ahora multipliquemos eso por esa cifra de 225.000. Eso es una cantidad descomunal de agua. Porque es muy importante esa reflexión. Imaginemos qué significa esa masa tan impresionante. Hagamos un pequeño cálculo. Un metro cúbico. Entonces, 225.000 toneladas de agua golpeando el océano. El río Amazonas se percibe casi 1.200 kilómetros mar adentro. Es decir, mar adentro todavía tenemos agua dulce del río Amazonas. Ese movimiento tiene que ver... ¿Quieres ir a la casa? Ese aporte... Vamos a ir para la casa. Por favor, Angie. Ese aporte, ese volumen de agua, 225.000 por segundo, está incidiendo en la salinidad del océano, en la distribución de nutrientes en el océano, y nos lleva a una nueva dimensión, la conexión que representa y que genera el río Amazonas con el sistema oceánico global. Es decir, la biodiversidad oceánica también depende. Es decir, entonces no es solamente un asunto de fronteras de países, va mucho más allá. Pero también ese movimiento genera masas de agua que se evaporan, de lo cual nos va a hablar ahorita el doctor José Félix, y nos vuelve a conectar en un ámbito global. Esto es de todos y es para todos. ¿Qué otros elementos encontramos aquí en este mapa? Por si no lo recuerdan, bueno, recordando la explicación que nos daba el doctor Amado la semana pasada, es un hecho reciente que el río Amazonas nace hacia este sector, 4.500 metros sobre el nivel del mar, en el monte Mitmi, en Perú. Es el nuevo registro que tenemos de nacimiento del río Amazonas y con el cual se establece como el río de mayor longitud. Yo quería preguntar algo. Cuéntame. En algún punto dijiste que así como las aguas escurren hacia abajo, hablando a nivel de continente, también de alguna forma escurren hacia arriba, y esa parte no entendí. El movimiento que se da. No agua. En esta cuenca amazónica hablamos de muchos ecosistemas, hablo de movimientos y interrelaciones, no solo de agua, aunque también ya brevemente en breve nos vamos a abordar un poquito el tema con el doctor José Félix y luego lo tomamos nosotros. Hablamos de flujos de energía, cómo intercambiamos energía y esto está generando. Pero también un poquito es esto también, esta cuenca tan amplia, tan imbricada, tan ligada entre sí, está generando su propia lluvia y hace que tenga no solamente que drene hacia abajo, sino que se retroalimente en sus propios microclimas. Entonces muchas veces no es necesario solamente pensar que el agua que nos cae viene de nubes de quién sabe qué procedencia. No, estos ecosistemas están generando sus propios sistemas de nubes locales y no están generando lluvia local, lo que llamamos lluvia horizontal. ¿Te responde un poco eso? Sí, súper, muchas gracias. Ok, bueno, continuamos. El tema de la altura es importante porque nos está diciendo que tenemos una cuenca
con un gradiente altitudinal muy amplio, de 0 en la desembocadura en el mar a 4.500 metros en su nacimiento. Es un rango bastante alto. Quiere decir que pasa por muchos lugares de distintas condiciones específicas y propicia la presencia y adaptación de muchas especies, de muchos ecosistemas, de muchos nichos, muy diferentes entre sí. Otra complejidad para hablar de la Amazonia, siempre imaginamos selvas, suelos, y tenemos que el 20% es acuático. 20% de la cuenca es acuática. También en ese gradiente altitudinal representa muchísimas adaptaciones diferentes. Eso es lo que lleva a que tengamos estos países la mayor concentración de diversidad de especies, que se llama megabiodiversidad. Y curiosamente, encontramos también la mayor concentración de pueblos y lenguas nativas indígenas diferentes. Están muy ligados, diversidad biológica y diversidad cultural. Bueno, lo otro particular es que todo esto que nos muestra la biodiversidad de especies, genes, ecosistemas, tiene asociados también lo que para nosotros consideramos los aspectos utilitarios, cómo usamos, cómo compartimos, cómo vivimos de esos recursos naturales, ese medio ambiente, en lo que llamamos bienes y servicios ambientales. En tanto, o por tanto, proporcional a esa megadiversidad, tenemos infinitos bienes y servicios ambientales que nuestros pueblos indígenas autóctonos se han sabido usar, y tenemos evidencia de 11.000, pero incluso registros en algunos lugares, como en el Chiriquete en Colombia, otros lugares en el Brasil, Perú, Bolivia, que quizás tenemos más de 20.000 años de presencia indígena en estos territorios, muy relacionados con nuestros recursos naturales. Perdí el cursor. Para el caso específico colombiano, tenemos identificados 1.042 ecosistemas en total en Amazonia, 381 acuáticos, 661 terrestres. Esto es un llamado, una observación muy importante por conservar y proteger esto que aún no sabemos, no conocemos, estamos apenas conociéndolo. Respecto a lo que hablábamos de la biodiversidad, aquí hay algunas de las aproximaciones de datos en estos parámetros de biodiversidad. Recordemos, es muy importante porque la biodiversidad de genes, especies, ecosistemas, son los que propician y posibilitan esos bienes y servicios ambientales, variables o conceptos alrededor de los cuales que nos recuerdan que estamos ligados al medio ambiente, que no nos podemos desprender del medio ambiente. Pero, como ven, esos números son impresionantes, muy superiores a lo que nos muestran otros países, y salvo unos pocos lugares, tenemos unas cifras similares. Este cinturón tropical amazónico, pero también de otras regiones del planeta, caso África, caso Indonesia, son muy importantes. Sin ellos no podríamos existir. De nuevo sobre estos datos de la cuenca amazónica, que el río tiene esa
longitud 7.052 kilómetros aproximadamente, 225.000 metros cúbicos por segundo. La mayor parte de la cuenca se concentra en 3 países, 92%. Y aunque tiene 33 millones de habitantes, solo el 3.5 es población indígena. Qué paradoja, porque siendo ellos los habitantes originales y de alguna manera partícipes en la diversificación y especialización de especies, plantas, animales, tienen la menor participación en población. Y aquí empezamos a entrar en otra de las variables de valoración de la Amazonia. Se alcanzan a ver las tonalidades, distintas tonalidades en el mapa de la izquierda. Hola. Sí, señor, sí se ve. Sí. Vamos a hacer un pequeño zoom para mejorar la diversidad de tonos. Esto nos muestra la distinta, muy diversa densidad de carbono acumulado en estos ecosistemas. Los tonos verde oscuro son la mayor concentración, algo así como un equivalente a unas 200 toneladas de carbono acumulado por hectárea, versus las zonas más rojizas, entre rojizas y estos blancos como acá, donde nos habla de muy poca densidad de carbono. Pero que dan cuenta de una de las ventajas y necesidades estratégicas de la Amazonia. Solo Amazonas supera con creces los siguientes 2 lugares de carbono: Indonesia y el Congo. Solo alcanzan 40.000. Solo Amazonas acumula más del doble que muchísimos otros lugares del planeta. Por tanto, esta gran reserva, y vamos a explicar qué significa este carbono, es un aspecto determinante para la vida del planeta. Aunque no está Colombia entre los países con mayor extensión de participación en la cuenca amazónica, dirémoslo, tenemos que sí es el tercero con mayor concentración de carbono acumulado. Esto significa toneladas métricas de carbono. ¿Por qué? Por la cantidad de áreas protegidas y territorios indígenas. Estas medidas de manejo del territorio, áreas protegidas naturales y resguardos indígenas están siendo absolutamente efectivas para la conservación de la naturaleza. 55% de este depósito está protegido. Y esto es preocupante. El 45% no está protegido, no está adecuadamente protegido. Quiere decir que tenemos una cantidad muy grande de carbono que se puede perder sin adecuadas medidas de protección. 45% de 109.000, digamos 50.000 millones de toneladas métricas de carbono, si las perdemos de esta conservación, serían 50.000 millones en el aire, con sus implicaciones directas en el cambio climático. Esta es la importancia. ¿Cómo funciona?
Vamos a hacer un zoom nuevamente aquí. Una vieja fórmula mágica, fotosíntesis. Los países que tengan mayor cantidad de máquinas de hacer fotosíntesis acumulan mayor cantidad de carbono. El dióxido de carbono, gas carbónico de la atmósfera, las plantas lo convierten en materia orgánica y liberan oxígeno. Esta es la bomba mágica de la vida. Estas plantas, cuando están vivas, cuando están en pie, están acumulando carbono. Cuando echamos abajo ese árbol, esa planta, este carbono se pierde y se devuelve a la atmósfera. Esta es la función mágica purificadora de los bosques, de las selvas, de las plantas. Regresamos un segundito. Entonces, esta distribución que vemos no uniforme de carbono acumulado está en los bosques, en lo que nos queda de bosques. Esta es la relación más concreta, más franca que podemos establecer nosotros entre conservación de coberturas vegetales y cambio climático. Aquí está el corazón. Si tumbamos esos árboles, si dejamos que siga la deforestación, perdemos estos depósitos de carbono que van directamente a la contaminación atmosférica y su incidencia en el cambio climático. No estamos haciendo una muy buena cuenta económica ni para el futuro con la deforestación, pero es la realidad y estas son las herramientas que queremos compartir con ustedes. Este es un estudio un poco más reciente. Recuerden, en todos estoy dejando las fuentes bibliográficas. Opa. Bueno, en el documento impreso no veo, disculpen, no veo en la referencia bibliográfica, pero en el documento digital sí debe estar. Bueno, ¿qué nos está mostrando esta tabla? Nos muestra en cada país 3 barras, una gráfica de 3 barras, verde, rojita, azul. Perdón. La barra verde que nos dice es la cantidad neta de carbono tomado, acumulado por los bosques. La barra roja nos dice la cantidad de emisiones netas de los bosques amazónicos. Esto quiere decir qué partes del funcionamiento del ecosistema nos genera emisiones a la atmósfera de carbono. Y la barra azul nos muestra las emisiones por combustibles fósiles. Entonces es interesante porque ya nos da una escala a nivel de país de lo que está ocurriendo y si estamos siendo eficientes o no. Miremos y vemos. Disculpen. Y vemos que tenemos una fuerte tendencia en estos 9 países a una mayor aporte que emisiones de carbono. Tenemos una pequeña excepción, pero esta es la regla mágica que hace que sea conocido como pulmón del mundo, ¿sí? Porque si observamos y medimos esas cantidades de emisiones y capturas de carbono, vemos que el balance es positivo. Vemos que el balance es positivo en términos de acumulación de carbono. Sí, sigue siendo más eficiente todavía en términos de depuración de el aire,
nuestra atmósfera ¿Cuánto dura el video? y eso es lo ¿Cuánto que dura? mantiene la estabilidad del balance climático. Entonces, ahorita que Para termine, resaltar después de la pausa, entonces unas- dice que en 8 minutos nos vemos. O en 10 minutos. Unas pequeñas reflexiones que hace en este estudio. Nos está diciendo otras preocupaciones. Y si bien su estudio es alrededor del tema del carbono amazónico, nos está llamando la atención de que no todo es carbono, de que hay muchos otros aspectos fundamentales de los servicios de la Amazonia, como que nuestros cultivos y esa ilustración inicial que nos iba donde presentábamos al doctor José Félix, donde veíamos esas nubes en dirección pasando por Paraguay hacia Argentina, tienen que ver con que el agua de la Amazonia va mucho más allá de sus fronteras, como en el caso argentino, pero como lo va a ilustrar el doctor José Félix, va a ir mucho más allá, mucho más lejos. También que estos bosques amazónicos han demostrado una muy buena adaptación en estas condiciones, pudiendo acumular 2 billones adicionales de toneladas de carbono cada año de esos excedentes que estamos generando en la atmósfera. Quiere decir que tiene una capacidad de resiliencia fuerte y ha podido asumir ese exceso de gas carbónico de la atmósfera. El problema es que no tiene más capacidad para hacerlo. Y si seguimos deforestando, nos vamos quedando sin la maquinita purificadora de aire. Estas son algunas de las observaciones al respecto. En cuanto, y quería entonces, el propósito con esto ha sido pues ilustrarles un poco que el tema de la Amazonia no solamente unos arbolitos, unos animalitos, sino que todas las formas en que se han acomodado las distintas especies en las distintas sesiones geográficas, topográficas en que están, va más allá de biomasa y son bienes y servicios ambientales. Hay otros aspectos fundamentales no abordados suficientemente aquí, pero porque nuestra concentración está alrededor de los temas de clima. Pero recordemos el tema de alimentos, medicinas, que se generan a partir de estos recursos naturales. El potencial, pero en especial el potencial que tienen para hacer y abastecer la humanidad. En esencia, el planeta se surte de algo así como 160 especies vegetales en total y unas 30 especies animales. Eso es una cifra irrisoria respecto a toda esta exuberancia que nos ofrece la Amazonia de especies. Muchas de ellas reconocidas por sus propiedades alimenticias. Doctor José Félix, ¿cómo va el video? ¿Hemos logrado? Haga la pausa, dígale que... Creo que sí. Por favor. Erika, creo que lo tenía. Si podemos presentarlo. Sí, ya en un momento lo pongo. ¿Ya salí? No. Perfecto. ¿Sigue la presentación? Está. ¿Tú ya terminaste, Gustavo? ¿Ya pongo el video? Ya. Listo, ya. Listo. Perfecto. Ya le encontré. Si no se escucha, lo que hago yo es lo puedo ir comentando para que lo tengan.
Incluso, vamos a mirar a escuchar, si se escucha bien. ¿Ahí lo escuchan? ¿Aló? ¿Lo están viendo? Sí. Sí, pero no se escucha. Bien, entonces miren, vamos a irlo comentando. Parémoslo ahí. Esta es una imagen de satélite de hace unos más o menos unos 20 días, no, un poco más, unos 30 días, de cómo se estaba produciendo el agua. Quiero que miremos esa imagen de satélite. Podemos ver todos los días, podemos ver las precipitaciones, podemos ver qué está pasando en la nubosidad del continente. Quiero que revisen y se ubiquen en sus territorios donde están, cómo va a funcionar este abastecimiento de agua y cómo se forma. Pongamos a correr el video y vamos a mirar hacia adelante cómo sigue. Miren la gran volumen de agua que empieza a entrar desde el Océano Atlántico. Quiero que revisen en la línea del Ecuador, revisemos el país de Ecuador, donde está Ecuador, y la línea cómo viene, y esa es toda esa franja, es una franja selvática de la selva amazónica. En esa franja del Ecuador, hacia el oriente, que es que es más allá de donde vienen las bocas del Amazonas, adentro del océano, ahí pasa una cosa muy interesante, ahorita lo vamos a ver. Ponga el video, por favor, para que lo miremos. Esas son las nubes, cómo se van generando y cómo va cambiando a través de toda una semana. Esta es una precisión de toda una semana. Miramos qué pasa y ahí lo detenemos. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué está pasando? Detengamos el video. ¿Qué está pasando en este momento en el video? ¿Podemos detenerlo, por favor? José, pero pregunta si están escuchando el video porque tu voz con la del video se confunde. Pero no se está escuchando el video, me dicen. ¿Se está escuchando el video? No, señor, el video no se escucha. No, señor. No se escucha el video. Escuchando el video. Entonces vamos a irlo pasando y lo vamos parando para adelante. ¿Aló? Sí, perfecto. ¿Se ve? El video se ve, pero el video se estaba viendo bien. Tenemos que ir lo vamos comentando. Porque no vemos, esta plataforma tiene un inconveniente para la presentación de videos, es el sonido. Puede lanzarlo en pantalla completa. Ahí, parémoslo ahí. 3 minutos 8 gramos. ¿Qué pasó? Hacia el lado oriental, en el Océano Atlántico, al nivel de la línea del Ecuador, por los efectos de traslación, la Tierra está haciendo una energía de traslación. La energía de traslación, devuélvelo un momento, por favor, un poquito, Erika, el video, un poquito. Ahí, otro poquito más, devolvámoslo otro poquito más. Ahí. Mire qué está pasando ahí. Tengámoslo ahí. La energía de traslación es una energía que hace que la fuerza se concentre hacia el centro del Ecuador. En la línea ecuatorial se concentra la fuerza por la energía de traslación. Esa energía es una energía centrípeta que tira hacia adentro. Esa energía centrípeta hace que, por efecto del Sol y ese movimiento de traslación, hay una gran presión sobre el agua del Océano Atlántico. Esa gran presión del Océano Atlántico nos empuja el calentamiento y la presión, la temperatura del Sol y la presión nos empuja la generación de nubes o la evaporación del agua del mar. Y se van formando un conjunto de nubes que por efecto también de la traslación empiezan a llegar hacia el centro de la Amazonía. Pon el video, por favor. Entonces, esa formación de nubes
empieza a correr y empieza a correr hacia el centro de la Amazonía. ¿Qué va pasando hacia el centro de la Amazonía? Como la zona de la Amazonía, compuesta por Brasil, en este sector hay unas amplias y densas, parémoslo ahí. ¿Qué pasa? Ahí por el cambio de acción, hay un cambio de temperatura. Se plantea que la selva de la Amazónica, por sus condiciones de biomasa, de la gran cantidad de árboles, es como si fuera un sistema de aire acondicionado. Ahí esa presión que veíamos, aquí se generó en el Atlántico, se generan las nubes, sube el vapor y empieza a correr. Se calcula que por 1 metro cuadrado de agua de mar, ahí en la superficie del mar, pueden generar hasta 3 metros cuadrados de vapor de agua. Ese vapor sube entre 20 y 2 kilómetros de altura, y viene y empieza a correr por todo, viene en dirección hacia el occidente. ¿A qué? A la selva amazónica. Esta parte acá tiene una baja presión por el efecto que tiene como de aire acondicionado. La baja temperatura que genera las condiciones de la selva hace que estas lluvias, estas nubes, depositen toda esta agua en ese territorio. Por eso, esto es como una esponja de agua que recoge todo el agua. Esa esponja de agua tiene un efecto, las aguas caen sobre los dosieles de la selva, y los pisos de la selva tienen los niveles superiores de los árboles, las hojas, las ramas, y la parte baja, que es donde se acumula toda esta agua, porque por eso es como un colchón que nos guarda el agua de diferentes formas. La guarda en las plantas, la guarda en el suelo, es una verdadera esponja. La precipitación, por el cambio de temperatura ahí, hay una precipitación. Mejor dicho, la selva amazónica recoge, es una esponja que recoge esas aguas que vienen del oriente del océano. Sigamos. Caen las lluvias, estoy mostrando en Colombia, pero eso también pasa aquí en Brasil. O sea, eso también pasa en Brasil. Estaba mostrando Colombia para el caso nuestro, pero cambia en Brasil. Esta figura que está ahí, esta figura que es la selva, nos lleva a 2 procesos claves. Paremos ahí, que era lo que Gustavo estaba presentando ahora. En la selva se producen 2 sistemas claves que son, en el día, la fotosíntesis. Podemos devolverlo un momento para mostrar el cuadro de la fotosíntesis. ¿Qué pasa? Ahí, está bien. ¿Qué pasa en el cuadro de la fotosíntesis? Exactamente. En el día, el sol, por efecto del sol y el proceso de atrapar el CO2 que va hacia las hojas y el agua que está almacenada, más otros nutrientes, suben a través del árbol. Eso es lo que genera la fotosíntesis. Todos vimos la fotosíntesis cuando estudiamos en nuestra primaria y en nuestros colegios. Lo que hacen, las hojas toman el agua del sol, los rayos lumínicos del sol, el agua la toma de la tierra y otros productos. Esas reacciones nos forman lo que son las cadenas de carbono. Las cadenas de carbono, ¿qué es lo que produce la fotosíntesis? La fotosíntesis toma 6 moléculas de agua, 6 de dióxido de carbono, CO2, y nos produce azúcar, que es glucosa, C6H12O6, que es una glucosa larga, que las cadenas de glucosa nos forman lo que son las fibras, o lo que es en su momento la formación de los árboles, más nos libera el oxígeno. Eso pasa en el día. En la noche la cosa se cambia. En vez de tomar CO2, es el oxígeno. En la noche la selva toma el oxígeno y libera el CO2. O sea, pero hay más efecto de fotosíntesis que de respiración. En el día las plantas
hacen fotosíntesis, en la noche hacen respiración. Ese es el cambio. Pero fundamentalmente, revisemos que en la noche, si ustedes revisan la fórmula, en la noche lo que libera es agua. Ojo con la liberación de las aguas. O sea, en las noches se liberan las aguas. Cuando uno está en la selva amazónica o en las zonas de selva, ¿qué pasa en las madrugadas? Continuemos, por favor, el video. ¿Qué pasa en las mañanas en la selva? Uno ve unas condiciones de neblina. Esas condiciones de neblina son la formación de nuevamente es el flujo. Se calcula que un árbol que puede tener unos 30 metros puede evaporar 1000 litros de agua al día, o sea, 1 metro cúbico de agua. Un árbol de estos que estamos viendo en la figura puede jalar 1000 litros de agua al día. Un árbol más pequeño puede jalar 300 litros de agua. Esta es una de las fotos que tomamos también, que vimos de satelitales en la formación de nubes. Mire cómo se va concentrando, aunque vienen nubes del Atlántico, se va concentrando y hay momentos en que hay una alta concentración de nubes sobre la zona de la Amazonia. Miremos esa, ahí hay una foto que es, recordemos que en la respiración vuelve a subir nuevamente, se generan lo que llamamos los ríos voladores. El Amazonas es un generador de ríos voladores hacia el sur y hacia el norte. Esos ríos voladores, están viendo los ríos voladores que van acá en Colombia. Paremos ahí, por favor. Los ríos voladores, en la respiración de la noche, no paramos. Bueno, dejen seguir el video, por favor. Cuando nosotros tumbamos la selva, lo que hacemos es que estamos quitando la esponja que retiene las aguas y nos hace todo el efecto de cambio climático. ¿Qué es el efecto de cambio climático? O sequías muy largas o grandes cambios en la lluvia del agua, grandes cambios en todos los temas de precipitación. El agua es un recurso estratégico para todos los esquemas de la vida. En algunos países el agua ha sido declarada como recurso estratégico. En el caso de Perú, por ejemplo, el agua, toda la selva peruana, en la zona de Loreto, en la zona de Ucayali, en la zona de Huánuco hacia abajo, esa zona también produce los ríos voladores que en la noche se van generando y la evapotranspiración sube esa agua y la tira hacia la formación de nubes. Por el efecto de los vientos, los que están del Ecuador hacia arriba toman de Colombia hacia arriba y los que están hacia abajo toman de Brasil hacia abajo. ¿Hasta dónde llegan estas aguas? Se ha identificado que las aguas por la respiración de la selva amazónica, las que van hacia el sur pueden llegar hasta Texas en Estados Unidos y las que van hacia el norte pueden llegar hasta el Río de la Plata, o sea que toda la zona del Chaco, la zona de Bolivia, la zona del Chaco en Paraguay, la zona de Mar del Plata en Argentina, reciben las aguas generadas por la respiración de la selva amazónica. Eso se convierte en lo que varios investigadores brasileños lo llaman los ríos voladores. Si ustedes entran a YouTube, van a mirar hay toda una iniciativa sobre el cuidado de los ríos voladores, hay todo un esquema de aprendizaje académico en escuelas brasileras que están impulsando el cuidado de la selva en función del cuidado de estos ríos voladores. Nosotros vemos los ríos que bajan. Vemos el Urupampa, allá cerca a Puno, pasa por Cusco, baja hacia la selva, hacia la parte del Bray y forma varios de los ríos ahí para formar luego el Ucayali, y lo mismo en Ecuador con estos ríos, y en la zona amazónica, lo que es el río Caquetá, el río Putumayo, que van también a conformar el río Amazonas. Estas aguas vienen, es un sistema que se va regenerando. Sale del océano Atlántico.
descarga sobre la Amazonia, fotosíntesis, respiración. En la respiración de la noche hay un proceso, el proceso de respiración hace que la evaporación de los árboles genere estas columnas de agua que van hacia las nubes, que llegan hacia los Andes. Los vientos nos llevan hasta Texas, como se los decía, en Estados Unidos, o hasta Argentina. Esos ríos voladores, como les cuento, es un esquema que se está trabajando mucho para cuidar el concepto de la selva amazónica. Cuando se tumba un árbol en la selva amazónica, lo que estamos tumbando no solamente es la fijación de carbono, sino también la producción de agua. Estas aguas, tanto en envíe el listado de asistencia para ya no poner igual acá para que no conjunto de para la formación de los acueductos, la generación eléctrica en Colombia, en Ecuador, son fundamentales para el consumo humano y también para la agricultura. E igualmente, pues Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, en las zonas agrícolas, estas lluvias son claves. En la Orinoquía colombiana, por ejemplo, se calcula, llueve más o menos, en la Orinoquía colombiana llueven 2.400 milímetros, de los cuales se calcula que 2.000 milímetros llegan de la Amazonía. ¿Qué pasa cuando estamos deforestando estas áreas, tanto en los distintos países? Cuando deforestamos en Ecuador, cuando deforestamos en Perú, cuando deforestamos en Brasil, cuando deforestamos en Colombia, que las lluvias se nos van a atrasar, se nos van a correr, se van a disminuir, pero también se van a correr. Lo que queríamos mostrarle a ustedes hoy es cómo es ese ciclo del agua. Ese ciclo del agua no es que el agua nos nace en la montaña, ahí en los Andes, en la zona, ahí en la cordillera central o oriental colombiana, o en los Andes peruanos. No, el agua no nos llueve, no nace ahí, nos nace mucho más lejos y viene por un ciclo hídrico que arranca en el Océano Atlántico, llega al Amazonas, ahí es como una gran esponja. Por el fenómeno de fotosíntesis y de respiración se generan los ríos voladores que terminan en las montañas, en los páramos y formando las cuencas que nos fluyen hacia los acueductos. Queríamos mostrarle eso, ¿por qué? Para que entendamos cómo funciona en conjunto todo este sistema a través de todo Sudamérica, que llega incluso hasta Norteamérica y nos abastece para alimentos, energía y agua. Ahí quería dejarles.